Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy te presento un nuevo proyecto para poner la casa bonita de cara a Navidad. Tenemos ya varios tutoriales sobre Navidad y te los voy a dejar todos enlazados en la pantalla final de este vídeo y también en la cajita de descripción del vídeo. Puedes localizarla justo debajo de esta imagen. Ahí también te dejo enlaces de afiliado a los materiales que voy a utilizar en este tutorial por si no puedes conseguirlos en un comercio local que tengas cerca de casa. Vamos ya, manos a la tela. Este es el salvamanteles navideño que vamos a hacer hoy. Lleva dentro una capa de guata para proteger la mesa cuando lo pongas con un plato caliente y aquí en el centro, como ves, unas aplicaciones en tela. Está decorado con una cinta piculina y vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Voy a combinar estas dos telas, son popelín de algodón, telas tipo patchwork, como ves, con motivos navideños. Necesitamos cortar de la tela que va en el interior una pieza de 33 por 48 y de la tela de la trasera cortaremos una pieza de 45 por 60. Además, una pieza de guata también de 33 por 48. Lo ideal sería que esta pieza fuera termorresistente. Es un material como este y te voy a dejar la referencia justo debajo en la cajita de información. Yo no tengo suficiente, tengo una pieza muy pequeña y por eso la voy a hacer con esta otra tela acolchada. Para hacer la aplicación en tela he cortado una pieza de 18 por 17 aproximadamente y también una pieza de fiselina de las mismas medidas. Puedes descargarte el patrón gratuitamente del enlace que verás en la cajita de descripción. Esta figura la vamos a festonear con un hilo rojo, este es 100% de poliéster de Gutermann y para el resto usaré un hilo también de Gutermann en un tono verde a juego con la tela. Para decorar, una cinta de piculina, aproximadamente 1,5 metros. Para la aplicación en tela, si no dispones de fiselina de doble cara, también puedes utilizar un pegamento en barra que es temporal, un pegamento en spray también temporal, o bien puedes hilvanarla a la tela principal y después festonearla alrededor. Comenzamos colocando la fiselina doble cara sobre el revés de la pieza de tela y la fijamos con el calor de la plancha. Recorta el patrón por su contorno y dibújalo encima de la fiselina o bien del revés de la tela. Recorta después la figura del árbol pequeño y resérvala. A continuación recortamos la figura. Averigua el centro de la pieza de tela doblándola de esta manera, retira el papel de la fiselina y sitúa la aplicación justo en el centro. A continuación aplica calor con la plancha. Con el árbol pequeño que hemos recortado de la silueta, marcamos esa forma sobre la tela. Tomamos la tela acolchada o la guata termorresistente, depende de lo que estés utilizando. Sujetamos con alfileres y nos vamos a la máquina a festonear la figura, tanto por la parte exterior como también por lo que hemos marcado en esta zona interior. El festoneado lo puedes hacer con una puntada de zigzag cerradita, del ancho que tú prefieras. Te muestro de cerca el prensatelas que he utilizado para festonear las aplicaciones en tela. Como ves, tiene el pie abierto y esto nos permite controlar la posición de la aguja en cada puntada. En este caso lo he situado justo en el centro entre la aplicación y la otra tela y la aguja debe caer en una puntada justo al borde de la tela y en la otra dentro de la aplicación. No es un prensatelas imprescindible y esto mismo puedes hacerlo con el prensatelas normal de tu máquina de coser, pero sí que es cierto que nos ayuda un poquito. Quería enseñártelo para que lo vieras. El nombre con el que yo lo conozco es prensatelas de pie abierto. Aprovecho para presentarte mis dos novelas, un regalo perfecto para Navidad. Así es como nos queda la aplicación en tela.
Y ahora vamos a colocar la otra tela. En la pieza de la trasera vamos a hacer un pliegue de 1 centímetro en sus 4 lados y a marcarlo con la plancha. Y vamos a formar las esquinas. Doblamos aquí, dejando que ese doblez de 1 centímetro vaya hacia el lado donde lo hemos marcado. Medimos desde el borde y buscamos aquí los 5 centímetros. Doblamos por esa marca y nos vamos al otro lado de la tela. Formamos aquí un pequeño triángulo y marcamos de nuevo la tela. Abrimos y en la máquina cosemos por encima de esta línea. Hacemos esto en las 4 esquinas. Hemos formado las 4 esquinas y ahora cortamos el sobrante. Hacemos un pequeño corte aquí en la esquina y abrimos las costuras pasando la plancha. Giramos del derecho y acomodamos bien la otra parte. Te puedes ayudar de un punzón para sacar las esquinas hacia afuera. Si ves que queda un poco justa, podemos recortar un poquito en los lados. Planchamos y colocamos la cinta piculina. Para que la piculina no nos forme mucho bulto aquí en las esquinas, lo que voy a hacer es colocarla por tramos. Vamos a cortar un poquito más largo que esta medida, más o menos ahí. La colocamos ahí, justo que asome un poquito solo, y hacemos igual en cada uno de los lados. Te dejo otros tutoriales navideños enlazados en la pantalla final y también en la cajita de descripción del vídeo. Una vez colocados los alfileres, vamos a la máquina y pasamos un pespunte por aquí, muy cerquita del borde de la tela. Así es como nos ha quedado este salvamanteles navideño, que le va a dar a tu mesa un toque muy personal en estas navidades. Espero que te haya gustado esta propuesta y que te ayude a dar ese toque cálido y personal a tu casa en estas fiestas de Navidad. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y déjame debajo un comentario. Te animo a que nos sigas por redes sociales, estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. También puedes suscribirte gratuitamente a este canal. Tenemos más de 800 vídeos de costura y subimos nuevo contenido cada semana. Como siempre, gracias por estar ahí.